¿Dónde están los 5 millones de dólares que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. ¡Tengo mucho miedo, mamá! El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo. Esta mujer es clave. Esa es la cacería. La Jefa. Martes 18 de febrero a las 10:09 Centro. Por Telemundo. El 20 de agosto de 1989, la mansión de los Menéndez, situada en el corazón de Beverly Hills, está sumida en un tranquilo silencio, únicamente roto por el sonido de la televisión. José y Kitty se acomodan en el sofá de la sala familiar y se disponen a ver una película de James Bond. Poco después de las 10, dos sombras entran por la puerta principal. Se deslizan por el oscuro vestíbulo de la casa y se paran frente a las puertas francesas de la sala familiar. Al otro lado, el matrimonio Menéndez no se imagina que tan solo les quedan unos pocos minutos de vida. De repente se abren las puertas y las dos figuras apuntan con sus escopetas hacia la indefensa pareja. El primer tiro, brutal y ensordecedor, alcanza a José, quien se derrumba en el sofá. Su vida termina con un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza. Kitty intenta protegerse poniendo una mano delante de su cara, pero los perdigones le seccionan casi por completo el pulgar. Los disparos continúan resonando, pero los intrusos no dan tregua. Cuando todo termina, el silencio vuelve a reinar, solo roto por el sonido del televisor. La escena es macabra. José, con 5 disparos, permanece inmóvil en el sofá. Kitty, apenas reconocible, yace a escasos centímetros de él, con otros 9. José Menéndez, de origen cubano, había emigrado a los Estados Unidos, donde alcanzó gran éxito en la industria del entretenimiento. Kitty, nacida en Illinois, vivió una infancia marcada por el maltrato. Juntos criaron a Lyle y Eric en un ambiente de estrictas expectativas y rígida disciplina. Desde pequeños los hermanos muestran problemas de conducta. De adultos se involucran en robos. La familia se muda a Beverly Hills, al 722 de North Elm Drive, en 1988, en busca de un nuevo comienzo. Pero la relación entre padres e hijos solo se deteriora aún más. Hasta el 20 de agosto de 1989, cuando el matrimonio Menéndez es brutalmente asesinado. Sed bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Lavín, y esto es Criminología en Serie y la segunda parte del caso de los hermanos Menéndez. Las primeras sospechas recaen sobre mafias relacionadas con el mundo del espectáculo o cárteles de drogas, sugiriendo que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Tras los crímenes, durante las primeras horas, los investigadores empiezan a descubrir quién era realmente José Menéndez, alejándose de la imagen del padre, esposo y jefe perfecto. Las declaraciones le señalan como un jefe temido, conocido por ridiculizar a sus empleados, sin respeto ni empatía, con una notable capacidad para hacer que las personas se sintieran pequeñas, lo que le hacía a él sentirse superior a los demás. No obstante, no solo era así en el trabajo, sino que también se desvela como una figura controladora, abusiva, cruel y sarcástica en su entorno social y familiar. Sin embargo, su ascenso en el mundo de los negocios se debe a que era descrito como un empresario brillante, honesto y justo. No tenía problemas con el alcohol, las drogas o el juego,
y se menciona que la familia Menéndez estaba muy unida, a pesar de que Kitty había caído en una profunda depresión desde la infidelidad de José. Un ejecutivo de Life Entertainment sugiere que alguien podría estar intentando presionar a la industria del entretenimiento y que los Menéndez podrían haber sido asesinados como una advertencia. A raíz de los brutales asesinatos y de las especulaciones de los medios que sugieren que la mafia y su relación con José son los responsables del crimen, Life Entertainment busca proteger su imagen organizando un servicio conmemorativo en Hollywood. El jueves 24 de agosto los hermanos van de compras al centro comercial Century City en busca de ropa para dicho servicio conmemorativo, el cual se celebrará al día siguiente. Ambos se compran 2 abrigos de marca. Luego entran en una joyería. Lyle quiere ver relojes Rolex y termina eligiendo un Rolex President de oro de 18 quilates por valor de $11.250. También se lleva otro de acero inoxidable con esfera de diamantes y un par de clips para billetes. Eric, por su parte, se decanta por un modelo Submariner más sencillo, de acero inoxidable. La venta total en la joyería asciende a $16.938,12. Cuando llega el momento de pagar, Lyle presenta la American Express, la cual refleja las iniciales JE y el apellido Menéndez. La dependiente reconoce el apellido por toda la cobertura mediática de los asesinatos y, excusándose ante los hermanos, llama al banco. La venta finalmente es aprobada y son autorizados a cobrar hasta el límite de la tarjeta de $250.000. 400 personas asisten el viernes 25 de agosto, 5 días después de los crímenes, a un homenaje que parece más un evento de relaciones públicas. Los hermanos llegan 1 hora tarde, en limusina, y actúan como maestros de ceremonia, llamando al escenario a familiares y compañeros del trabajo de José. Más tarde, Lyle pronuncia un emotivo discurso sobre los valores de su padre y su deseo de que ellos continúen con el legado familiar. Emotivo, sí, pero para muchos extraño. Se preguntan cómo pueden los hermanos mostrarse tan tranquilos y cómo Lyle puede dar un discurso tan largo mostrando tan pocas emociones. El 26 de agosto, Carlos Menéndez, un primo de José, encuentra un testamento en un cajón del cuarto de baño del dormitorio principal de José y Kitty, fechado en 1980, y en el que el matrimonio deja todo a sus 2 hijos. Es un secreto a voces en la familia que José estaba pensando cambiar el testamento, por lo que su cuñado, Carlos Baralt, sospecha que debe haber otro actualizado. Contacta con docenas de abogados de todo el país que tenían negocios con José, pero no da con nada. Cuando Lyle se entera de que su familia está indagando tanto en el tema del testamento, contacta con una empresa informática de Los Ángeles diciendo que necesita borrar unos archivos de un ordenador. Cuando el informático comienza a trabajar con el ordenador de su padre, Lyle le dice que necesita recuperar unos archivos marcados como Eric, Lyle, Will y Menéndez. 3 de los archivos están sobrescritos y el archivo Will contiene tan solo 54 caracteres. Intenta recuperar la información pero no lo consigue, aunque Lyle parece satisfecho por ello. Después le dice al informático que quiere vender el ordenador y que necesita borrar el disco duro, aunque también le dice que vuelva a cargar todo menos los 4 archivos que en un principio quería recuperar. El 28 de agosto se celebra el funeral en Princeton. Eric es un auténtico desastre, llora y se desmorona. En cambio, Lyle se muestra mucho más entero y tranquilo que su hermano. De hecho, hace un comentario bastante frío y perturbador en el coche. Menciona que se ha puesto los zapatos de su padre. Curioso, teniendo en cuenta que José siempre le repetía que nunca sería capaz de ponerse en sus zapatos. Con el paso de las semanas, la teoría de la mafia pierde fuerza, y si bien su angustia el día de los asesinatos parecía genuina, los hermanos se convierten en los principales sospechosos. No solo ignoran la investigación policial, lo cual es inusual en los familiares que suelen estar ansiosos por los avances, sino que también llaman la atención por su extraño comportamiento y sus gastos excesivos. Aunque todavía faltan meses para que se liquide el testamento de José y Kitty, los hermanos ya han recibido el pago del seguro de vida de $500.000,
$250.000 cada uno. Lyle se aloja en hoteles caros, viaja de costa a costa y acumula una cuenta de $90.000 en la American Express de su padre. Entre sus compras se incluyen un Porsche 911 Carrera plateado de $64.000, los Rolex que hemos mencionado anteriormente y equipos de música y televisión por un total de $24.000. Además compra un restaurante de comida rápida en Princeton por $550.000. Este restaurante le gusta especialmente por sus alitas de pollo. Por su parte, Eric no es tan derrochador. Compra un Jeep color canela por $17.000, aunque también se refugia en hoteles y apartamentos de lujo. Ambos contratan a su entrenador de tenis por $72.000 al año, organizan sofisticadas fiestas y compran apartamentos de lujo en Marina del Rey. En poco tiempo, tras la muerte de sus padres, gastan alrededor de $1 millón. El problema que tienen los investigadores, por muy extraño que sea el comportamiento de los Menéndez, es que no tienen pruebas para acusarles. Un error fundamental que cometieron fue no tomar muestras de residuos de disparo de las manos de los hermanos. Las huellas dactilares tampoco son una opción porque vivían en la mansión. No tienen nada. Básicamente, necesitan una confesión. Más hechos que levantan sospechas es que los hermanos se quedaron dentro de la mansión cuando descubrieron los cuerpos, y los detectives saben por experiencia que cuando alguien descubre un cadáver dentro de una casa sale corriendo para llamar desde otro lugar, temiendo que el asesino o asesinos todavía estén en el domicilio. Además, si con algo han insistido mucho los Menéndez, es que habían visto y olido humo. El humo no permanece demasiado tiempo en una habitación con una ventana rota, y ellos llegaron casi 2 horas después de que ocurriese el crimen. Todos los días recuerdo el humo, y probablemente lo haré por mucho tiempo. Era una bruma lenta. La habitación tenía un tono amarillo oscuro, como una niebla densa y resbaladiza que se quedaba suspendida. Recuerdo que el olor me golpeó de inmediato, como si fuera humo de armas. A medida que avanzan las investigaciones, Eric se desmorona cada vez más, a diferencia de Lyle, quien permanece impasible ante la policía y la prensa. La euforia del principio, del dinero, de deshacerse del terrible control de su padre, ya no es suficiente para callar su conciencia. El lunes 30 de octubre, Jerome O'Sill, recordemos el psiquiatra de Eric, llama a su casa desde el domicilio de su amante, Judalon Smith, para revisar sus mensajes. Entre ellos hay uno de Eric Menéndez, quien le dice que quiere verlo inmediatamente. O'Sill ya conoce demasiado bien a Eric y tiene la impresión de que quiere confesar algo. Le programa una cita para el día siguiente, el 31 de octubre a las 4 de la tarde. Cuando llega el momento de la cita, Eric se presenta más delgado, nervioso y deprimido que de costumbre. Le cuenta a O'Sill que ha estado teniendo pesadillas muy realistas sobre sus padres muertos y que está pensando en suicidarse. Después de 1 hora de conversación, Eric le dice que quiere ir a dar un paseo. Cruzan Bedford Drive y se detienen en un parque en Santa Monica Boulevard, donde hablan sobre lo que significaba su padre para él. Tras un rato, regresan a la oficina. Justo antes de entrar por la puerta principal, para acceder a la consulta de nuevo, Eric deja escapar un profundo suspiro y dice: «Lo logramos». «¿Quieres decir que mataste a tus padres?», pregunta O'Sill. Y Eric responde que sí. Retrocedamos a unas semanas antes de los asesinatos. Un día Eric ve un programa de la BBC en el que un joven mata a sus padres. Le cuenta a Lyle lo que ve y pronto ambos comienzan a fantasear con la idea de liberarse del control de José. No ven otra salida para escapar de alguien que no solo les daña a ellos, sino también a su madre.
Poco a poco esa fantasía comienza a germinar en sus mentes hasta que se convierte en un plan real. Lyle quiere más tiempo para planificarlo, pero Eric está ansioso por hacerlo cuanto antes. En cuanto a su madre, piensan que, además de haberse vuelto completamente dañina y tóxica, depende de José. Su vida gira en torno a él y no tiene la capacidad de valerse por sí misma. Ahora vayámonos a 5 días antes de los crímenes. El 15 de agosto, Lyle tiene una terrible discusión con Kitty, en la que le arranca el peluquín. Lyle lleva perdiendo pelo desde la escuela secundaria y usa un peluquín desde hace 2 años, debido a que su padre le había dicho que para tener un futuro en la política necesitaría una buena cabellera. Para colocárselo lleva afeitada la coronilla y se lo pegan con un adhesivo de alta resistencia. Para quitarlo hay que utilizar un disolvente especial. Lyle comienza a llorar cuando su madre se lo arranca. Además del dolor, supone una humillación tremenda. Kitty además se enfurece por el dinero que había costado el postizo y termina la discusión arrojándoselo. Pero cuando Lyle se da la vuelta, ve que su hermano pequeño lo ha visto todo. Eric no tenía ni idea de que Lyle utilizase un postizo. Hay tantas cosas que los hermanos se han ocultado el uno al otro. Después de hablar largo y tendido en la casa de huéspedes, tomarían una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El 18 de agosto, Lyle y Eric se dirigen al norte de San Diego y poco después de las 8 de la tarde entran en una tienda Big Five Sporting Goods para adquirir 2 escopetas Monster calibre 12 con capacidad para 6 cartuchos. En esa tienda se necesitan 2 licencias para entregar un cheque, pero solo una para comprar armas, y Eric entrega una licencia con el nombre de Donovan Goodrew, falsificando además su firma. Lyle había conocido a Donovan cuando compartieron residencia al regresar a Princeton. La relación terminó cuando se descubrió que Donovan mentía sobre su ingreso en la universidad y fue expulsado por sus compañeros. Antes de irse, olvidó su billetera con su licencia de conducir dentro, licencia que los hermanos utilizan para realizar la compra de las escopetas. La noche del 20 de agosto de 1989, Lyle y Eric Menéndez acuden al Ford Escort del menor de los hermanos, aparcado a unos metros de la puerta principal de la mansión, y cargan las escopetas con los perdigones comprados el día anterior en Van Nuys. Poco después de las 10 vuelven a entrar en la vivienda. Se mueven despacio, quedándose tras las puertas francesas de la sala familiar. Tan solo se escucha el sonido del televisor. Entonces los hermanos abren las puertas dobles. Eric es el primero en entrar, Lyle tras él, y comienzan a disparar. José se levanta gritando «¡No! ¡No! ¡No!». Pero los disparos de Eric le alcanzan en el muslo izquierdo, destrozándoselo y haciendo que se derrumbe sobre el sofá. La siguiente es Kitty, quien intenta protegerse recibiendo un disparo en la mano que casi secciona su pulgar derecho. Intenta escapar de sus propios hijos, mientras continúan disparando, convirtiendo la sala familiar en un caos nublado por el humo y los estruendos de los disparos. En un momento, Lyle se coloca detrás de su padre y le dispara a quemarropa. El tiro impacta por detrás de la cabeza, saliéndole por la mejilla derecha. El ruido es ensordecedor. Los cristales y la madera se rompen en pedazos. La única luz proviene del televisor, iluminando apenas la habitación. Lyle ve movimiento al lado de la mesa de café. Es su madre, a 4 patas. Sigue recibiendo disparos, pero continúa viva, gimiendo y sangrando.
Eric es el primero en salir de la sala familiar. Se da la vuelta, aturdido, y se dirige al coche. Le sigue Lyle, quien, a pesar de tener munición en sus bolsillos, entra en pánico porque su madre continúa viva y sale hacia el Ford de Eric. Recarga la escopeta y vuelve al interior. Se aproxima a su madre y coloca el arma casi en contacto con su rostro. Dispara. Finalmente muere sobre su costado derecho, a pocos centímetros de los pies de su marido. Después, silencio de nuevo, únicamente roto por el sonido del televisor. Kitty recibe 9 disparos, además de quedar prácticamente irreconocible, sin un ojo, y con la mayoría de sus dientes destrozados. Las balas impactan en su torso, brazo derecho, hombro y pierna izquierda. En cuanto a José, además del disparo a quemarropa en la cabeza, le alcanzan en el pecho, la pierna izquierda y el brazo derecho, sumando un total de 5 disparos. Se acabó. Ya no había vuelta atrás. Los hermanos Menéndez habían asesinado a sus padres, cometiendo además el crimen perfecto. Después de que resuene el último disparo, Lyle avisa a su hermano: no cuentes lo que ha pasado con papá. Hay que proteger la imagen familiar. Es lo que ellos hubieran querido. Los hermanos piensan que la policía debería aparecer en breve debido a los escandalosos sonidos de los disparos, pero nadie acude a la mansión Menéndez. Lyle decide que deben irse, pero antes deben deshacerse de los indicios. Cuando regresan a la sala familiar, encienden las luces y, evitando mirar los cadáveres de sus padres, recogen todos y cada uno de los casquillos. Salen de la mansión y se dirigen al coche. Lyle se pone al volante. Dirían que habían estado en el cine, pero para eso deberían comprar un par de entradas de una sesión anterior, que estuviera proyectándose en el momento de los asesinatos, por si la policía se las pedía. A las 10:30 llegan a los cines AMC en el centro comercial Century City. Piden a la mujer del mostrador que les dé 2 entradas para la película de Licencia para matar, la cual había empezado a las 8:15. Las entradas agotadas. La otra es Batman, pero ya está terminando, y la mujer les dice que no venden entradas 20 minutos después del comienzo. Lo intentan, pero es en vano, y compran las siguientes con la esperanza de que la hora no saliese impresa, pero efectivamente sale. Se deshacen de ellas, no les serviría de nada. Después Lyle conduce por Coldwater Canyon, una carretera empinada y repleta de curvas que conecta Beverly Hills y el Valle de San Fernando. Luego se dirige al oeste por Mulholland Drive durante 1,5 kilómetros y se detiene. Eric se baja del coche con las escopetas y las arroja entre la maleza. El siguiente plan es encontrarse con su amigo Perry Berman. Recordemos que Lyle había quedado con Berman sobre las 10 en Taste of LA, en Santa Mónica, y que éste se marcha sobre las 10:30 sin que los hermanos hayan llegado aún. En algún momento del trayecto, en coche, Eric se da cuenta de que lleva los pantalones manchados de sangre y sus bolsillos llenos de casquillos de escopeta. No obstante, por suerte para ellos, la equipación de tenis de Eric y algo de ropa de repuesto está en el coche. Se cambian detrás de una gasolinera en Santa Mónica, donde abandonan la ropa ensangrentada y los casquillos. Eric no comprende por qué Lyle insiste en que se encuentren con Perry Berman, pero su hermano mayor le explica que sería mejor presentarse en la mansión con un amigo y que no quería tener que ser él quien llamase a la policía. A unos minutos de que finalice el festival gastronómico, Perry no está en Taste of LA. Lyle le llama diciendo que se encuentren en la mansión Menéndez, cosa que Perry no acepta, y después de mucha insistencia, accede a quedar con ellos en Cheesecake Factory.
Sin embargo, mientras conduce, el mayor de los Menéndez comienza a desmoronarse y dice que él mismo tendría que llamar a la policía. Cuando entran por la puerta principal, Eric corre hacia la sala familiar y comienza a gritar. Después sube las escaleras para llamar a su entrenador y Lyle detrás de él para llamar al 911. Mientras Lyle habla con emergencias, Eric vuelve al lugar donde están sus padres y comienza a gritar de nuevo. Se tira al suelo en posición fetal y no puede parar de llorar. Antes de que llegue la policía, acuerdan que dirían que el coche de Eric estaba en el callejón de detrás de la mansión, por si algún vecino hubiera visto a dos individuos salir por la puerta principal armados con 2 escopetas. Ya de camino a la sede de la policía de Beverly Hills, Lyle le pregunta a Eric, ¿qué quieres hacer? Su hermano pequeño responde, simplemente diremos lo que íbamos a decir. Cuando el joven de los Menéndez sale de la entrevista con Edmonds, le dice a Lyle, está bien, puedes hablar con él. Quédate con el plan. Horas después, a las 5:30, con la mansión repleta de personal de criminalística, los hermanos regresan a casa en taxi, ya que aunque habían insistido en ir a la comisaría en su propio coche, los agentes no se lo habían permitido. Lyle le dice al detective Soler que necesita recoger el equipo de tenis que está en el interior de la casa, y este les dice que no, pero que podrían regresar en 3 horas. Nerviosos, los hermanos deambulan por Beverly Hills hasta que se cumple la hora a la que les ha dicho el detective que podían regresar. Una vez de nuevo en la mansión, enfrente de la puerta principal, a unos 9 metros, se encuentra el Ford de Eric, con los casquillos sin usar y los tickets de las tiendas de San Diego y Van Nuys donde compraron las armas y la munición respectivamente. Una vez consiguen recoger su equipo del interior de la casa, Lyle guarda los objetos incriminatorios dentro de su bolsa de tenis, sin levantar ninguna sospecha. ¿Lyle sabe que me estás contando esto?, pregunta el Dr. Osil. Eric responde que su hermano lo mataría si se enterara y que es posible que nunca se lo diga. No obstante, el terapeuta le aconseja que lo haga y le convence de que es lo mejor. Lyle en este momento está repartiendo caramelos de Halloween con su novia Jamie. Osil le dice que Eric le ha contado todo y que debe ir a la consulta, ya que no quiere discutirlo por teléfono. Cuando Lyle llega y en palabras del doctor parece bastante amenazante desde el principio. Cuando le dice que quiere hablar sobre lo que Eric ha dicho, Lyle responde que solo quiere hablar con su hermano. Tu hermano me lo ha contado todo, dice el doctor. ¿Qué quieres decir con todo?, responde Lyle, visiblemente molesto. Entonces empieza a despotricar contra Eric, diciendo que no puede creer lo que ha hecho y que ni siquiera tiene un hermano. Y según el terapeuta, Lyle llega a decir que ahora deberían matarlo. Entonces Osil, asustado, le recuerda a Lyle que la relación entre psiquiatra y paciente es confidencial. Pero este desconfía y no cree que el doctor mantenga esta confidencialidad. Teme que Osil le delate inmediatamente. Fue una reunión muy intensa en la que yo le gritaba a mi hermano. Osil me decía que le parecía amenazante y yo me sentía en realidad acorralado. Más que por mi propia culpa, porque no quería ir a hablar con ellos sobre todo esto. Pero realmente no podía irme. Entonces Eric, abrumado por la situación, se levanta del sofá y sale corriendo de la oficina. Lyle y Osil lo siguen hasta el pasillo y el terapeuta intenta convencerlos de que regresen a la consulta para hablar sobre el asunto de manera más tranquila y civilizada. Pero no lo consigue. Una vez que los hermanos se han marchado, Osil se pone al teléfono y la primera llamada que hace es a su esposa. Le dice que salga de la casa con los niños, inventándose que hay una fuga de gas. Después llama a su psicólogo supervisor, quien le dice que tiene la obligación de advertir a todos los que podrían estar en peligro, revelando toda la información necesaria para que se comprenda la gravedad de la amenaza y se puedan tomar medidas. Le aconseja hacer un registro de la confesión, poniéndola en una caja de seguridad y dando la llave a alguien de confianza, con la orden de que si algo le pasase, las notas se entregasen a la policía. Logra que regresen
y el 2 de noviembre les informa de que ha colocado unas notas detalladas sobre la confesión de ambos en 3 cajas de seguridad, con instrucciones de que estos documentos serían revelados si le ocurriese algún accidente. También les asegura que no representa una amenaza para ellos. Hace hincapié en la obligación de velar por el secreto profesional. Se enfoca en lo que considera esencial: ayudar a los hermanos a trabajar en los problemas emocionales que los llevaron a cometer los asesinatos. Insiste en que la terapia puede ser una forma de enfrentar estas profundas heridas. Sin embargo, Lyle le asegura que ya no hay nada que resolver, que los problemas que los llevaron a actuar así están muertos, igual que sus padres. Ante esta respuesta, O'Seal cambia de estrategia. Les plantea que además de ayudarles a lidiar con sus propios sentimientos y traumas, el registro de sus sesiones podría ser útil en su defensa si alguna vez fuesen arrestados. Que es su mejor aliado, básicamente. La primera vez que Linehan y Soler hablan con Craig Signarelli, recordemos el amigo inseparable de Eric que había participado en los robos de calabazas, es el 17 de noviembre. Signarelli afirma que pasó un fin de semana con Eric a finales de agosto, durante el cual su amigo le mencionó que podría haber matado a sus padres. Sin embargo, Craig dice que lo dijo de una manera que parecía un juego o uno de sus guiones. Añade que no cree que Eric realmente haya cometido los crímenes. Y dado que esta información obviamente no es suficiente, le convencen para que los ayude a que Eric confiese. El 29 de noviembre, Craig, equipado con un micrófono, queda para cenar con su amigo. Mientras Signarelli espera a Eric en el estacionamiento, los detectives están escondidos en una camioneta cercana. Durante la cena se ponen al día. Eric menciona que está saliendo con una muchacha y que ha estado trabajando en un último guión. Y su amigo aprovecha esta tesitura para intentar hablar más sobre este tema, ofreciéndose a trabajar con él en un nuevo guión. Bueno, lo dramatizaremos y no usaremos nombres reales, y no lo haremos exactamente real, sino solo un guión como ese. Básicamente lo mismo que Friends, que los Friends originales. El niño mata a los padres, o alguien mata a los padres. Entonces Eric, sintiendo esto como un jarro de agua fría, le responde muy serio: ni siquiera bromees con eso. A lo que Craig, nervioso y titubeante, responde: lo sé, pero me dijiste que lo hiciste. Eric asegura a Craig que no ha matado a sus padres, que no hay manera de que pueda haberlo hecho. En cierto momento de la conversación afirma que los detectives creen que pueden haber sido Lyle y él, y le pregunta a Craig si han hablado en algún momento con él. Su amigo es sincero y le responde que sí, y le pregunta si cree que Lyle podría haberlo hecho. Eric responde que no, que su hermano estuvo con él todo el tiempo. Una vez que se zanja el incómodo tema, hablan de planes de futuro, y cuando Eric se marcha, Craig se dirige hacia el micrófono diciendo: supongo que esto no ha servido de mucho, ¿eh? Vayámonos al 5 de marzo de 1990. Han pasado poco más de 6 meses desde los asesinatos de José y Kitty Menéndez. Y de repente, luz sobre el caso. La policía de Beverly Hills recibe una llamada del comisionado del condado, quien afirma que una amiga suya quería hablar con ellos sobre los asesinatos de los Menéndez. Sin tiempo que perder, los detectives conciertan una cita con ella al día siguiente. Soler y Linehan se reúnen con Judalon Smith, recordemos, la amante del Dr. O'Seal. Afirma que ha estado viviendo unos meses en casa de su ex amante. Además de hablarles de sus idas y venidas con el doctor, cosa que en este momento a los investigadores les importa más bien poco, admite que los hermanos Menéndez habían matado a sus padres. Y el 8 de marzo por la mañana, la policía ya está llamando a la puerta de los O'Seal con una orden de registro. Cuando la esposa del doctor abre, le dicen que su marido tiene 6 cintas de audio relacionadas con la comisión de un delito grave. Poco después de las 10 de la mañana, el terapeuta recibe una llamada de su esposa diciendo que hay un grupo de hombres con placas en su sala de estar.
El doctor llama inmediatamente a su abogado y a la Asociación Estadounidense de Psicología para pedirles consejo. Le dicen que si la orden es válida no pueden hacer absolutamente nada. Una vez en su domicilio, Osil espera a que llegue su abogado para responder a cualquier pregunta que puedan hacerle. Después de hacer valer el privilegio del terapeuta, el abogado aconseja al doctor que entregue las cintas. ¿Y qué es esto del privilegio del terapeuta? La ley de California otorga al paciente el derecho de confidencialidad con su doctor. El psicólogo está obligado a hacer valer el privilegio si el paciente no está presente para hacerlo personalmente. Para proteger la confidencialidad y actuar como intermediario entre la policía y el doctor, un abogado designado por el tribunal está presente durante el registro de cualquier terapeuta o de su propiedad. Según el procedimiento, este asistente entrega al tribunal bajo precinto todo lo incautado, en espera de una decisión sobre la admisibilidad. Y así los agentes se dirigen al Union Federal Bank en Ventura Boulevard, donde Jerome Osil abre su caja de seguridad y entrega las cintas. Y para sorpresa de los agentes, insiste en que las escuchen. Y una vez que lo hacen, es suficiente para emitir una orden de arresto hacia los hermanos Menéndez. Ese mismo día, a la 1 de la tarde, Lyle está a punto de salir a comer con unos amigos. Los tres salen de la mansión y se montan en el jeep color canela de Eric. Lyle se dirige conduciendo al final de la calle hasta que un Ford Taurus azul con las luces parpadeando le corta el paso. Retrocede hasta que golpea el parachoques de una camioneta. Entonces la policía de Beverly Hills, armada con escopetas y equipada con chalecos antibalas, le ordenan salir del coche y ponerse boca abajo en el suelo. Su vida de joven millonario había terminado. Ajeno a la detención de su hermano mayor, a 12.000 kilómetros en Tel Aviv y con 10 horas de diferencia horaria, Eric está a punto de acostarse. Ha ido a un torneo de tenis con su entrenador, Mark Hefferman. Cuando a la mañana siguiente le despiertan a las 7:30 hora de Tel Aviv con la noticia, habla con sus tíos Marta Cano, Carlos Baralt y con su abogado, Gerald Chalev. A los pocos minutos hace las maletas a toda prisa y se marcha en el primer vuelo disponible a Londres. Gerald Chalev le dice a la familia que es necesario que los hermanos tengan abogados diferentes y les aconseja contratar a Robert Shapiro, un abogado penalista con experiencia en casos de alto perfil. Marta Cano arregla todo para que Eric vuele a Miami, donde se encontraría con ella, con su hijo Andy y con 2 policías de paisano, ya que Shapiro había informado a la policía de que su cliente se entregaría voluntariamente cuando regresase a Los Ángeles y que estaba de camino a Miami. Una vez llega, Eric espera el vuelo, junto con su tía y su primo, y poco antes de las 2 de la madrugada del 11 de marzo, es arrestado por Soler y Linehan en el aeropuerto de Los Ángeles. Eric asegura que las esposas no son necesarias, pero Soler, disculpándose, le dice que son las reglas. El 26 de marzo es la lectura de cargos de los hermanos. Aparecen en la sala del tribunal con unos trajes carísimos, pareciendo arrogantes y mimados, y además sonriendo. Esto no les hace ningún favor, porque parecen muy, pero que muy culpables. Ambos se declaran inocentes. Recordemos, el abogado de Lyle en este momento es Gerald Chalev, el que ha estado representando a los hermanos desde los crímenes, y el de Eric, Robert Shapiro. No obstante, Chalev comenta a la familia que hay abogados de alto perfil mejores que Shapiro. Finalmente, quien mejor conecta con Eric es Leslie Abramson, abogada defensora, considerada como una de las mejores en California. La fiscalía en este momento asegura que tiene un caso sólido contra los hermanos. No obstante, aún necesitan que las cintas del Dr. Osil sean admitidas como prueba. Y esto ocurre el 6 de agosto, cuando se dictamina que debido a que los hermanos eran una amenaza, y cito el fallo, el Dr. Osil tiene motivos razonables para creer que los hermanos constituían una amenaza y que era necesario revelar esas comunicaciones para prevenir el peligro. Después de este fallo y por primera vez, los familiares comienzan a creer que los hermanos sí pueden ser culpables. Marta Cano diría lo siguiente: sé que definitivamente no lo hicieron por dinero.
Los niños siempre tuvieron todo lo que quisieron y tuvieron acceso a varias cuentas de cargo. Lyle se habría convertido en el albacea del patrimonio a los 22 años. ¿Por qué no esperaría 6 meses hasta tener el control del patrimonio si lo hacían por dinero? Según el caso se va consolidando, Gerald Chaleff, quien había representado a ambos hermanos, como hemos dicho, obviamente está al tanto de información confidencial compartida por ambos. Debido a la posibilidad de que uno de los hermanos pudiera volverse contra el otro, Chaleff debe abandonar la defensa para evitar un conflicto de intereses. A estas alturas está claro para los involucrados en el caso que los hermanos han matado a sus padres, pero la cuestión es, ¿por qué? En verano, recordemos que estamos en el año 1990, Leslie Abramson se pone en contacto con William Vicary, un psiquiatra forense con experiencia en realizar evaluaciones psicológicas para los tribunales de Los Ángeles, y comienza a reunirse con los hermanos Menéndez. Cuando comencé acepté completamente la teoría de la acusación del caso. Dije, estos son niños ricos que estaban enojados con sus padres autoritarios y opresivos. Mataron para poder seguir con sus vidas y tener el dinero. Pero el doctor no tardaría en cambiar de opinión. En su segunda sesión, Eric le dice que su padre era incapaz de amar a nadie. Habla de que solía decir cosas como lo fácil que sería conseguir una nueva familia y matar a sus hijos si no lograse controlarlos. A medida que Eric se abre más, empieza a describir a sus padres con más detalle. Describe a su padre como un ser manipulador y a su madre la pinta como alguien que les odiaba y solía decirles cosas como que ojalá no hubieran nacido. No obstante, los hermanos continúan afirmando que quieren a su padre. Además, después de los crímenes comienzan a idealizarle tanto a él como a su madre. El joven de los Menéndez describe su vida antes de los asesinatos como un campo de entrenamiento y en una ocasión le menciona al doctor Vicary que estar en la cárcel es relajante, como tomarse unas vacaciones. Por primera vez en su vida puede establecer su propio horario. Además, encuentra alivio en el hecho de que ahora no pueden tener éxito. Con el paso del tiempo, Eric se abre y empieza a hablar más y más. Comienza a desarrollar síntomas psicóticos debido a la presión y el estrés que sufre. Tiene problemas para dormir, pierde 9 kilos, sufre de ataques de ansiedad y no para de llorar. Relata los maltratos que sufría su madre a manos de su padre, que tenía hematomas en piernas, brazos, pecho, pero ella siempre le disculpaba, lo que frustraba mucho tanto a él como a su hermano mayor. Lyle, de hecho, se enteró de que José había violado a Kitty cuando él tenía 10 años. Cuando sus padres estaban vivos, los hermanos no podían entender por qué Kitty disculpaba tanto a José, diciendo cosas como «él me ama». Y a ellos les trataba de aquella manera, como si fueran los culpables de sus males y de sus problemas en su matrimonio. Es decir, desprotegidos por ambas partes. Su madre no daría la cara por ellos. Y por fin, después de más de 20 sesiones, el doctor Vicary obtiene la respuesta a las preguntas que Leslie Abramson y el mundo entero se están haciendo. El por qué los hermanos habían matado a sus padres. Eric relata que con 6 años empezaron los masajes después de hacer deporte. Que luego José le decía que se diera la vuelta y es cuando comenzaba a masajear su pene. El sexo oral llegó con 7 u 8 años. Su padre eyaculaba en su boca y le obligaba a tragarse el semen. La primera violación llegó con 10 años. Pero la cuestión es, ¿Lyle sufrió lo mismo? Asegura que eso no le había pasado a él, que nunca le había pasado nada parecido. Sin embargo, Eric le dice a Vicary que Lyle le había confesado que su padre también había abusado de él, pero que nunca se lo diría a nadie. Volvamos de nuevo a los días previos al crimen.
Es martes 15 de agosto. Ese momento en el que Kitty y Lyle discuten y en cierto momento ella le arranca parte del peluquín de un tirón. Entonces cuando Lyle se da la vuelta ve que su hermano pequeño lo ha visto todo. Eric le dice que necesita hablar con él. Y una vez que Lyle termina de peinarse en la casa de huéspedes, Eric se encuentra sentado en un rincón, llorando. Si bien en el primer episodio ya comentamos que Eric no iría a la Universidad de Brown debido a que su padre no había enviado la solicitud, José había hecho una generosa donación para que fuera a la Universidad de California. Para Eric aún quedaba la esperanza de poder dormir en el campus y salir de casa. No obstante, 2 días antes se había enterado por su padre de que eso no pasaría, sino que durante varias noches a la semana dormiría en la mansión para que ellos pudiesen controlarle. Me entristece tanto que no seamos una familia. Nunca he sabido lo de tu pelo. Tenemos tantos secretos, le dice Eric a su hermano. Y acto seguido le pregunta, ¿esas cosas con papá todavía continúan? ¿Qué cosas?, dice Lyle. ¿Sabes qué cosas?, responde Eric. Y en ese momento confiesa a su hermano mayor el secreto que tanto tiempo se había estado guardando, que su padre abusaba sexualmente de él. Las primeras sospechas de Lyle sobre ello fueron cuando tenía 13 años. Se había enfrentado a su padre, además, cuando se había enterado, y éste le había dicho que se había acabado. Pero está claro que no fue así. A Lyle se le ocurre una solución, en la que ganarían todos. José dejaría que Eric se mudase con él a Princeton. Alejaría a su hermano pequeño de su padre y los abusos. Su plan es hablar con él cuando vuelva del viaje de negocios en el que está. Llegaría el jueves por la noche. Esa noche los hermanos duermen juntos en la casa de huéspedes, y es cuando Lyle comienza a recordar. Su padre le había hecho lo mismo cuando tenía 6 años. Le había dicho que eso lo hacían los soldados griegos y los romanos, y que unía a padres y a hijos. Cuando con él ya no pasaba, las reglas eran no acercarse a la habitación de Eric cuando su padre estaba con él. El jueves 17 de agosto, poco después de las 11 de la noche, José Menéndez llega a casa. Nada más entrar por la puerta, Lyle le dice que necesita hablar con él. Entonces le ordena a su hijo que espere en la biblioteca, se cambiaría de ropa e iría. Cuando llega se sienta enfrente de Lyle, enciende un cigarrillo y espera. Sé todo lo que le haces a Eric. Lyle intenta mantener la calma, eligiendo cuidadosamente sus palabras. José le escucha. Y cuando Lyle deja de hablar, dice, ¿has terminado?, pregunta en voz baja. Descruza las piernas y apaga el cigarrillo. Luego de repente dice, escúchame bien, lo que haga con mi hijo no es asunto tuyo. No desperdicies tu vida, regresarás a Princeton y Eric irá a la Universidad de California. Lyle le dice a su padre que es una persona enferma y que se lo iba a contar a todo el mundo. Después de decirle esto, piensa que su padre le va a pegar o algo peor. No obstante, José reacciona con calma y le dice, todos tomamos decisiones en la vida, hijo. Eric tomó la suya, tú has tomado la tuya. Y Lyle responde nervioso, solo lo diré si esto no se detiene. Y José pone fin a la conversación diciendo, lo dirás de todos modos. Y entonces el suelo se abre debajo de los pies de Lyle. Y es cuando se da cuenta de que están en peligro. Su padre no permitiría que le arruinasen la vida. Poco después, Eric está en su habitación con la puerta cerrada con llave. Oye unos fuertes pasos y de repente escucha que alguien le dice, abre la maldita puerta. Eric abre y se retira a un rincón de la habitación. José le dice, te advertí que nunca le dijeras nada a Lyle. Ahora se lo contará a todo el mundo y no voy a permitir que eso suceda. Arroja a Eric sobre la cama y este consigue escabullirse, pero para su sorpresa su padre no le persigue.
Entra corriendo en la sala familiar y Kitty le pregunta: ¿qué te pasa? No lo entenderías, responde Eric. Sé mucho más de lo que crees, dice su madre. Siempre lo he sabido. ¿Qué crees? ¿Que soy estúpida? Llorando sale por la puerta trasera. Al llegar a la casa de huéspedes, le grita a Lyle: «¡Mamá lo sabe!». Durante el camino a San Diego, cuando los hermanos ya están decididos a comprar las escopetas, Eric le cuenta más detalles a Lyle sobre los abusos que ha sufrido durante años a manos de su padre. Cuando vuelven a la mansión no se encuentran con su padre, pero Kitty les avisa de que la salida en familia que tienen programada para el día siguiente, sábado, se retrasaría unas horas. ¿Qué significaba aquello?, se preguntan los hermanos, quienes, temiendo por sus vidas dadas las recientes circunstancias, piensan que ese inesperado cambio de planes sería parte del plan de sus padres para matarles. Lo que los hermanos no saben es que el capitán del barco que ha alquilado José asegura que es mejor pescar tiburones por la tarde. Entonces Lyle y Eric deciden salir el sábado por la mañana temprano, intentando no encontrarse con sus padres y llegar tarde, haciendo así que quizá José y Kitty se marchasen a pescar sin ellos. Van a comprar perdigones para las escopetas a Van Nuys y pasan la tarde conduciendo. La familia tenía previsto salir a pescar a las 3 de la tarde, por lo que deciden que llegarían a la mansión a las 4. Pero cuando llegan, sus padres no se han ido. No les queda más remedio que montarse en el coche con ellos. Y cuando llegan al barco, ambos hermanos no se separan ni un segundo. Finalmente, la terrible experiencia termina poco antes de medianoche. Un rato después, en la oscuridad de su habitación, Eric distingue unos pasos acercándose por el pasillo y después un golpe seco en la puerta. «Abre», dice José. Eric alcanza la escopeta cargada que está a su lado y apunta hacia la puerta. «Tendrás que salir por la mañana y yo estaré aquí», le amenaza, antes de darse por vencido y alejarse. Eric pasa el resto de la noche temblando y en vela. La mañana del domingo 20 de agosto de 1989, los hermanos Menéndez deciden que lo mejor es mantenerse separados. Si sus padres planean algo, lo harán de una vez, cuando los hermanos estén juntos. Eric acude a la iglesia del Buen Pastor en Santa Mónica, pero en el último momento no se atreve a entrar. Teme que si consulta con Dios, éste le exija seguir soportando la tortura que supone su padre. Y comienza a conducir sin rumbo por Beverly Hills y Westwood. Su hermano mayor, por otro lado, llama a Perry Berman para hacer planes por la noche. Al estar con gente, sus padres no intentarían nada. No obtiene respuesta, por lo que deja un mensaje en el contestador. Hacia la mitad de la tarde entra en la sala familiar con intención de tantear a sus padres. Intenta iniciar una conversación, pero le ignoran. Poco después vuelve a intentarlo preguntando a su padre sobre un campamento de tenis. La respuesta de José es un «ya no importa». Cuando Perry devuelve la llamada a Lyle, es José quien contesta y le miente diciendo que sus hijos están de compras en el Beverly Center. En este momento, y ante la mentira de su padre hacia Berman, Lyle no tiene duda alguna. Les matarían por la noche. Cuando Eric llega a casa sobre las 9:30, su hermano mayor le cuenta sobre la tarde tan tensa que ha tenido lugar en la mansión y la mentira de su padre hacia Perry. Se ponen aún más nerviosos y deciden salir de casa de inmediato, pero cuando se dirigen a la puerta principal, Kitty les corta el paso. José se suma y le dice a Eric que suba a la habitación. Todos saben qué significa esa orden. Entonces Lyle le grita: «No vas a tocar más a Eric». Entonces José agarra a su esposa del brazo y se la lleva a la sala familiar, cerrando la puerta tras ellos. Lyle mira a Eric, ya en lo alto de las escaleras. Corre hacia él y le dice: «Está pasando». Tienen que conseguir las armas de inmediato. Mientras Lyle corre a por ellas,
sabe que la vida, tal y como la conoce, está llegando a su fin. Los hermanos, escopetas en mano, se acercan al Ford Escort blanco de Eric y cargan las armas con los cartuchos que han comprado el día anterior. Y ya sabéis el resto. Y esta es la segunda parte del caso de los hermanos Menéndez, donde hemos hablado de su comportamiento después del asesinato de sus padres, del desmorone de Eric y de ahí su detención y de los secretos más oscuros de la familia. La semana que viene continuaremos donde lo hemos dejado y pondremos fin a este caso. ¿Qué pasará en el juicio? ¿Le servirán estas nuevas confesiones para cumplir una pena mínima? ¿Continuará José Menéndez siendo la víctima? Gracias por escuchar este nuevo episodio de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios y peticiones. También estoy en Instagram y TikTok como Crimi en Serie, al igual que en Twitter. Además de iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. También podéis uniros al canal de WhatsApp. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.